Hoy vamos a ver cómo se descubrió el mundo desaparecido bajo las arenas del desierto en la Mesopotamia. La vez pasada estábamos empezando nuestro recorrido por el Medio Oriente como región, con su historia desde los orígenes hasta las actuales y temibles circunstancias en las que se encuentra. Como es una región tan grande y es tan densa históricamente y abarca desde Turquía, Anatolia, abarca la Mesopotamia, abarca la tierra de Canaán y el valle de Jordán, actual Siria, Líbano, Palestina, abarca Egipto también dentro de la clasificación del Medio Oriente porque está ahí lindando a través del monte de Sinaí, a través del Mar Rojo. Entonces nos toca irnos por partes para que tengamos, digamos, como una especie de orden de travesía por el Medio Oriente. Entonces estamos en este momento en Mesopotamia. La vez pasada dimos una serie de referencias acerca de todas las ciudades en general, acerca de todas las áreas de las referencias bíblicas como una especie de invitación a entrar en el Medio Oriente. Hoy nos concentramos específicamente en Mesopotamia y estamos en los orígenes de los tiempos. Entonces uno dice, bueno, si ellos se inventaron las civilizaciones, si la primera ciudad que existió se llamó Eridu y ahí dicen que quedaba el Edén, si Sumeria es la que conecta al mundo con el principio de los tiempos, si el alba de la civilización estuvo allí, en Sumeria precisamente, ¿por qué no hay un registro? ¿Por qué tanto tiempo se perdió el legado de Babilonia, de Nínive, de Ur, de Lagash, de Eridu, de Uruk, de las grandes ciudades, de los acadios, de los sumerios, de los asirios, del valle del Tigris y el Éufrates? ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué no tenía la continuidad en la cultura que tuvo y que tienen en este momento las pirámides egipcias o el Partenón en Grecia? ¿Qué fue lo que pasó? Pasó primero que los materiales en que están construidas esas ciudades son distintos. No son esas piedras monumentales del Valle del Nilo que pudieron aguantar la inmortalidad de los tiempos, ni es el mármol del que está construida Grecia. Son unas tablillas y son unos ladrillos de barro cocido hace 5000 años lo que sustentaba esas civilizaciones. Entonces, por un lado, el material del que están hechas las ciudades, el que fueran destruidas una y otra vez, muchas veces sobre los mismos asentamientos, hace difícil rastrearlas. Por otra parte, Oriente y Occidente quedarían separados por muchos factores, guerras, civilizaciones. Por otra parte, la llegada del Islam, cuando todo eso se vuelve una civilización islámica, parte de cero y cuenta su historia desde su aparición en la tierra. Lo mismo hace el cristianismo, parte de cero y cuenta su historia desde su aparición en la tierra. Entonces, digamos, el desarrollo de la civilización islámica concentra toda la atención cultural en el desarrollo de la religión del profeta y el mundo anterior se pierde bajo ese manto. Occidente lo pierde de referencia porque Occidente se basa en Grecia y punto, y desconoce toda la civilización persa y toda la matriz que Persia significa para el mundo como tal. Entonces ahí hay una serie de factores que hacen que todas estas culturas vayan cayendo en el olvido y se vaya perdiendo la continuidad y el legado de la historia de esos pueblos. Hoy vamos a ver cómo se desentierran del más profundo pasado, el alba de las civilizaciones y el comienzo de los tiempos, y de qué manera pudimos volver a entrar en contacto con los viejos dioses, con Marduk, con la creación de los astros, con la primera leyenda humana, cómo se dieron todos esos descubrimientos, digamos, esos redescubrimientos, esos contactos entre Oriente y Occidente que permitieron que se conociera de una manera global la historia del alba de las civilizaciones. Entonces, hay un tipo, un cónsul francés, todo esto va a suceder en el siglo XIX. La mayor parte de los descubrimientos de este mundo van a suceder en el siglo XIX. Las cosas habían empezado desde las campañas napoleónicas en los tiempos de la campaña en Egipto. Desde ahí había empezado la inquietud. Los franceses habían empezado un clima de inquietud
por lo que el significado de las maravillas que vieron al llegar a Egipto, y habían llevado una serie de dibujantes que Verneau haría todo un dibujo maravilloso que se llama La descripción del Egipto, que es a lo que en ese momento existía en Egipto, algo así como lo que Humboldt hizo con la expedición botánica, que era la descripción absoluta y detallada en dibujos de todo lo que había en tierras que la imaginación no podría llegar a concebir por fuera de sus límites. Entonces eso es lo que hacen en la descripción del Egipto. Ahí empieza, digamos, como un punto de interés. Francia va a continuar en esta tarea, Alemania se va a vincular a esta tarea, Inglaterra se va a vincular a esta tarea, y de cada uno de esos países van a surgir los arqueólogos. En el siglo XIX se desata una fiebre por la arqueología. La cosa más impresionante ya venía desde el 18, ya venía desde Napoleón, pero en el 19 la sed de aventura, el descubrimiento de nuevas fronteras, de nuevos mundos, va a completar este panorama. Entonces, en esa época, Pablo Emilio Botta es un francés, es cónsul, es un tipo enamorado de Oriente, y el tipo le da por pensar que todos los escenarios bíblicos y que todos los escenarios descritos en la leyenda tienen una base de verdad. En ese momento empieza a mostrarse, digamos, a interpretarse la veracidad de la leyenda, y ahí se van a buscar las leyendas. Esa es la misma época en que Schliemann se va a ir a buscar Troya, basado en los libros en los versos de la Ilíada. Entonces, algo tiene que haber allá empezaron las civilizaciones, vamos a averiguar cómo es la cosa. Y se va este tipo para allá, un orientalista, un tipo enamorado de la historia antigua y todo eso, va a descubrirla. Entonces empieza a haber unas montañas, unas colinas que llaman Tel, porque Tel significa colina. Son montañitas más bien suaves, de un paisaje más bien, más bien suavecito, no son las exuberantes, grandísimas montañas de edad, sino son unas colinas. Entonces empieza a mirar, porque es que no hay nada, y partimos de que no hay nada. Empieza a mirar de qué están hechas las casas, las inscripciones tan raras que tienen, y empieza a preguntarle a la gente: ¿y usted dónde sacó este ladrillo? No, de allí. Y esas inscripciones que tiene, no, pues están ahí hace rato, eso hace rato. Y a ver, ¿dónde hay? Preguntándole a todo el mundo a ver dónde está eso, y entonces hay en ese momento un árabe que se la pasa detrás de él diciéndole que él sabe dónde están esas cosas, pero como es tan charlatán y tan carretudo y como tan confianzudo, pues el tipo no le cree, pero se la pasa detrás y se la pasa detrás hasta que le cree, ¿sí? Hasta que dice: bueno, a ver, muéstreme a ver dónde es que usted dice que están todas esas tablillas. Y se va al Tel, a la montañita donde el árabe le dijo que estaban todas esas tablitas, y en esa montaña estaba Nínive, ni más ni menos, Nínive. Entonces el tipo descubre el primer palacio asirio y descubre la ciudad de Nínive, y empiezan a salir de esas excavaciones, empiezan a excavar y empiezan a salir esos hombres alados gigantescos con esas barbas así rizadas, montados sobre esos caballos. Esos monumentos gigantescos se ven sobre el imperio asirio. Empiezan a salir estos personajes como de la leyenda, estaban metidos debajo de esos tel, de esas colinas, tapados por las arenas del desierto, porque bajo las arenas del desierto está oculto el manto de la antigüedad, y es lo que se ha venido develando. Entonces el tipo empieza a descubrir esto, y cuando llega con ese cuento, pues claro, ahí empiezan a encontrar los palacios perdidos, y empiezan a ver que había grandes ciudades, y todo eso, y las tablillas, y empiezan a encontrar las tablillas, y dicen: bueno, aquí están pasando cosas impresionantes. El tipo llega enloquecido con el cuento. Pero las tablillas cuneiformes que se encontraron ahí, en los palacios que surgieron de lo profundo de las arenas que habían cubierto los tiempos de la civilización, esas tablillas 40 años antes se habían descifrado. Entonces por eso era posible saber qué era lo que estaba pasando ahí. ¿Cómo se descifraron esas tablillas? Esas tablillas se descifraron porque había un profesor fresco, no era ni un orientalista, ni un tipo cultísimo, ni un cónsul, nada, era un profesor fresco de un pueblo en Alemania, sí, el tipo había nacido en München, y se llamaba Friedrich Grotfried, y era un tipo normal, su papá, mamá, hijos, casita. Entonces un día se estaba tomando unos tragos con unos amigos, y el tipo apostó a que él era capaz de descifrar la escritura cuneiforme, las tablillas. Dice, sí, yo soy capaz. Y se puso en la tarea.
había llegado, cada vez que se producía una excavación de esas, todas esas tablillas llegaban a los museos y llegaban para ser estudiadas. Entonces, lo que hacían era que sacaban copias en papel de las inscripciones de las tablillas para que analizaran eso. Entonces, en este momento, digamos, empieza a fluir eso por todas partes y las comunidades científicas y todo el mundo, y empiezan a haber publicaciones sobre eso porque hay un auge muy grande de la arqueología. Entonces, este tipo dice, bueno, estas tablillas son de barro, se hacen en barro fresco y luego se van a meter en el horno para cocerse, como la cerámica, para que queden ahí y puedan dar testimonio de su tiempo. Entonces, ahora, estas tablillas son la primera forma de escritura que se conoce hasta el momento en la historia humana. Estos tipos en Mesopotamia se inventaron, entre otros chistes, la escritura. Entonces, y eso es los sumerios se la inventan. Entonces, imagínese usted que sean capaces de registrar, llevar la contabilidad, la vida cotidiana, enseñarle a la gente todo lo que va a pasar con la escritura. Eso marca el límite entre la historia y la prehistoria. Entonces, el tipo se pone a pensar y dice, bueno, si yo voy a escribir en una tablilla con un punzón, lo más cómodo, lo más práctico, la escritura tiene que ser práctica, o si no, eso no sirve. Tiene que ser en líneas rectas, porque trate de hacer curvas con un punzón sobre una tablilla de barro y verá el complique. Entonces, y para poder tomar apuntes, mejor dicho, para que a usted le echen un rollo y usted tin, eso tiene que ser recto. Entonces, tienen la forma de patas de gallo. Si usted los ve, parecen patas de gallo. Entonces empieza a tomar las formas de las tablillas y dice, bueno, eso tiene que ser en línea recta. Yo me imagino que puede ser en este sentido tal, y empieza a buscarle el sentido, y si las vamos a coser aquí me cabe tanto. Entonces esa es la forma práctica, ¿cierto? Bueno, ahora, desde que el mundo es mundo ha existido la vanidad, y nadie está exento de nombrarse como rey de reyes, descendiente de no sé quién y si sé cuándo. Los abolengos y toda esa cantidad de pedigrís que la gente se atribuye son parte de lo humano desde que el mundo es mundo. Dice, aquí debe haber alguno que viene de todos los reyes, hijo de todos los reyes, rey de no sé quién, rey de si sé más. Las primeras tablillas de escritura cuneiforme que se habían encontrado venían de Persépolis, de la antigua ciudad de Persépolis del Imperio Persa. Entonces, es con esas tablillas que el tipo va a trabajar. Por eso es que se van a descifrar antes, las de Persépolis, que fue donde más se conservó en todo caso, a pesar de la destrucción y de la ruina de la ciudad de Persépolis, se conservaron muchísimas tablillas. Entonces, el tipo se pone y trata de buscar una palabra que se repita mucho. Y la palabra que se repita mucho seguramente es la palabra rey. Vamos a ensayar, y empieza a ensayar. Y entonces, efectivamente, hay una serie de reyes y rey tal, y todo eso. Y de pronto llegan a un tipo donde el primero no es rey, o sea, el nieto se hará rey, pero el original no es rey. ¿Y dónde me cuadra eso? Entonces resulta que Darío, el abuelo de Darío no es rey, ni el padre, el que va a ser rey es Darío. Entonces empieza rey de reyes y todo eso hasta llegar a Darío, y nos cuadra con lo que sabíamos. ¿Por qué sabíamos de los persas? Por los griegos. Fue a través de los griegos que nos contaron de los persas. Entonces, con la información que hay sobre los persas, el tipo se pone a mirar para atrás y le llega hasta Darío y le cuadra con lo que hay y encuentra toda la descendencia de los aqueménidas y encuentra los relatos que van de Ciro, de Jerjes y que van hasta Darío. Y así es que descifra la escritura cuneiforme. Entonces, con este dato, las tablillas que van a llegar de Nínive empiezan a ser leídas, porque ya existe la información para poder hacer una cosa con la otra. Entonces, pero la comprobación de este método absolutamente empírico y pragmático, que este profesor Gottfried de este pequeño pueblo alemán va a decir para ganarle la apuesta a los amigos que hizo el día que estaban bebiendo cerveza, pues cerveza además que es un invento mesopotámico, eso es de lo más antiguo que hay. Entonces resulta que el tipo lo va a comprobar, y la manera como lo van a comprobar es tan increíble y tan audaz como la mayoría de las historias y los relatos que vamos a contar hoy. Resulta que un inglés absolutamente audaz, estamos hablando de mediados del siglo XIX, estamos hablando de unos montes, porque hay unos montes, como esto está el Valle del Tigris y el Éufrates, que es la Mesopotamia, ¿cierto? Pero entonces eso tiene unas cadenas montañosas con las que van a colindar los montes Zagros, y que están alrededor de lo que es la Mesopotamia.
porque eso abarca todo ese territorio. Entonces, en uno de esos montes, en la zona ya de Persia, digamos de lo que corresponde a Persia, porque el territorio de Mesopotamia básicamente son como unos 80.000 kilómetros que están entre las montañas del Kurdistán, los montes Zagros y el Golfo Pérsico. Ese es como el territorio, ¿sí? Entonces, cuando estamos ya para el lado de los montes, ahí hay una montaña escarpadísima, altísima, y este tipo, que es Rawlinson, Henry Rawlinson, ¿sí?, va a ser la cosa más loca del mundo. El tipo se va a amarrar a unas cuerdas colgando del vacío de la montaña, ¿sí? Un alpinista, pero en esa época eso no existían ni los piolets, ni todo el montón de juguetes que existen hoy para el alpinismo, no señor, eso era complicado, el tipo pendiendo de los aires, no existía ni la aviación, imagínense cómo se colgaba este señor allá. Y en el barranco, pero en el barranco, así, mejor dicho, en el desfiladero de pa' abajo, el tipo ve una inscripción grandísima en piedra. Y se cuelga de la manera más suicida y peligrosa para poder mirar la inscripción. Y es una talla escrita en 3 idiomas. Eso está escrito en persa, en babilonio y en asirio. Es una especie de piedra roseta, como la que encontró Champollion, como la que él fue capaz de descifrar, que tenía las inscripciones en egipcio, en demótico y en griego. Esto la tiene en persa, en asirio y en babilonio, pero no es una piedra, es una montaña, sería como la montaña Roseta, porque era el qué monte. Entonces el tipo lo ve y eso estaba escrito ahí por Darío, diciendo que era para, digamos, era la manera como él escribía su estirpe para ser conmemorada por los siglos y los tiempos, y que era, digamos, es un testimonio de Darío a la inmortalidad de su estirpe, escrito en las 3 lenguas de su tiempo, en escritura cuneiforme, en un lugar tan inaccesible que la inmortalidad de los tiempos pudiera preservar. Y el tipo fue y lo leyó de la única manera que eso se podía leer, que era colgando de los aires, amarrado con cuerdas a una montaña, a punto de caer en el abismo, y confirmó lo que el profesor del pueblo chiquito de donde nunca salió, Gottfried, había descubierto a punta de sentido común, con solo mirar las tablillas y ocurrírsele cómo era que la gente escribía eso, para poder dar cuentas de lo que, porque es que la escritura se hizo para llevar las contabilidades, para enseñarle a la gente la cultura, para fines perfectamente prácticos. Entonces tenía que ser fácil y accesible, o si no eso se vuelve un camello y desaparece. Entonces, a punta de sentido común, Gottfried la descifra. Y este personaje absolutamente arriesgado y aventurero logra comprobar en la inscripción sobre la piedra exactamente lo mismo que se había dicho de todo lo que era la estirpe de Darío, escrito en las 3 lenguas, con las cuales de una vez se comprobaba por las 3 civilizaciones. Entonces ahí ya sabemos. Después viene un descubrimiento bellísimo, bellísimo, que es el que ya completa el cuadro. El descubrimiento es un diccionario para niños, son textos escolares. Entonces eran textos escolares para enseñarle a los niños a escribir la escritura cuneiforme, porque si no, ¿cómo hacían para las escuelas y todo? Y ahí es cuando empezamos a saber que realmente aquí ya había grandes civilizaciones, que esto se inventaron las ciudades, el concepto del urbanismo. Entonces, lo que hicieron con ese diccionario fue a 4 eruditos, mucho lo eruditos, a cada uno le dieron por aparte la copia y lo pusieron a que lo descifrara, sin que ninguno supiera que al otro le habían asignado la misma tarea. Cuando terminaron llegaron a conclusiones perfectamente similares. Se ofendieron mucho de que les hubieran puesto a los 4 la misma tarea, sin decirles, pero fueron opiniones similares. Y descubrieron un diccionario, un texto escolar. ¿Qué era lo que estudiaban los niños asirios y babilonios en el colegio cuando chiquitos, y sumerios? Sí, para saber cómo era que se escribía. Entonces ya con esto vamos completando la escritura, y la escritura es la llave de todo lo que va a pasar de aquí en adelante. Entonces, con la escritura viene otro tipo, que es un aventurero. Esto es un aventurero así tremendo, y este tipo en 1850 se va a hacer la gran exposición universal en Inglaterra, en Londres, en la época más floreciente de la era victoriana, en el momento más impresionante de todos, cuando aquello era, mejor dicho, el corazón del mundo. Y esa exposición universal de Londres
es la exposición que va a dar como el culmen de conocimientos. Cada rato que se hace una cosa de esas, por ejemplo Expo Sevilla o cosas de esas, son muestras de hasta dónde va el hombre en todos los campos del saber en una sola exposición. Eso se hace para cada 50 años. La de 1850 en Inglaterra era lo máximo. Entonces, ese tipo, para la exposición, la gran exposición de Londres, carga con los leones asirios, con los palacios, con todo eso, y todo lo que hoy se ve en el Museo Británico, que son salas gigantescas de leones alados y de hombres barbudos de tamaños descomunales, de piezas gigantescas, eso se lo llevó Layard, se lo llevó para allá. Sí, y allá empezó, porque él va a encontrar la biblioteca de Nínive. Entonces, como ya tenemos la idea de la escritura cuneiforme, con la biblioteca de Nínive, ¿usted imagina? Ya se puede saber todo lo que está pasando, pues mucho de lo que se está pasando allá. Entonces, esas son las claves del imperio asirio y del imperio babilonio, y empiezan a llevarse las tablillas al museo. Después de que termina la exposición, cuando la exposición termina, van a trasladar ese palacio de cristal donde había tenido lugar la gran muestra, lo sacan de Hyde Park, que era donde quedaba, y lo van a convertir en un museo que es el actual Museo Británico. Y allá está la antigüedad. Si quiere saber dónde está la antigüedad, está en el Museo Británico. Entonces, allá es donde se ven todas las grandes esculturas y todas las grandes piezas monumentales que estaban soñadas ahí, y eso fue Layard el que las llevó para allá. Llega todo eso al Museo Británico, y eso llegan las tablillas y llegan las copias de las tablillas, y en el Museo Británico hay un tipo que es un tipo común y corriente, normal, trabajador de la biblioteca, autodidacta, un tipo que le gusta leer mucho, él por su cuenta, se llama John Smith, imagínense, nombre más anodino así, John Smith. Y el tipo es un apasionado de todos esos leonitos, eso le parecen una maravilla, y se pone un día de estos a leer las tablillas y a investigar las tablillas. Ya tenemos la clave, ya está la biblioteca de Nínive. Entonces se pone a descubrir las tablillas y a leerlas de puro gomoso, pues si trabajaba ya, eso era lo que hacía todo el día, y descubre la primera leyenda en la historia de la civilización humana hasta el momento del relato, que acuérdense que eso siempre puede pasar, cualquier cosa, la leyenda de Gilgamesh y la búsqueda de la inmortalidad y su historia con Enkidu y la diosa Ishtar, que es lo que vamos a contar después. Cuenta la leyenda que Gilgamesh, rey de Uruk es en este momento en Irak la actual ciudad de Warka, en este instante el relato. Este rey, Gilgamesh, es un edificador de murallas y es un constructor de templos de Ea y es el dios, moran donde están los consortes de Antún. Él posee 2/3 de naturaleza divina y una parte humana, pero es un tirano y es cruel y es montador. Entonces, cansados del despotismo de Gilgamesh y ya aburridos pues de la montadera del hombre, le piden a la diosa Aruru que le dé una contraparte, alguien pues que le dé una contrapartida, porque la hegemonía de un solo gobernante tiránico es una cosa insoportable. Entonces la diosa, a partir de una arcilla de masa, moldea a un tipo que se llama Enkidu, que en principio es un ser primitivo y como mitad salvaje, más animal que hombre, que merodea por los campos y se roba el ganado y deshace las trampas de los cazadores. En algún momento él tiene que enfrentar a Gilgamesh, ese es su destino. Entonces ese tampoco logra salvar la cosa porque es un tipo muy salvaje. Entonces le mandan a una mujer para que lo enamore, la mujer lo seduce, lo enamora, y al enamorarlo lo vuelve humano. Le empieza a quitar las características de animal y empieza a convertirse en un hombre humano, y empieza a verse poseído por el amor de ella, y le están diciendo en los sueños, le dice la diosa Nizum, que él se va a tener que enfrentar en algún momento con Gilgamesh, que eso es lo que va a hacer, hasta que llegue el momento en que se encuentra con Gilgamesh. Y cuando se encuentra con Gilgamesh, el combate es total, y a pesar de que Enkidu le gana, lejos de hacerse enemigos se vuelven llaverías, porque el uno admira la fuerza y el valor del otro, y recíprocamente. Entonces se vuelven grandes amigos, y eso andan para arriba y para abajo, y eso, mejor dicho, eso hacen labores y hazañas heroicas, y van a combatir a los gigantes, y bueno, de todo. Y entonces
Ahí no hayamos logrado pues neutralizarlo, pero por lo menos lo tenemos ocupado. Entonces Gilgamesh y Enkidu se hacen grandes amigos. Y vamos encontrando la primera parte de la leyenda. Y después nos pasa que hay una diosa que es la diosa Ishtar. Y la diosa Ishtar se enamora del Gilgamesh y Gilgamesh la rechaza. Rechazar a una diosa es un error fatal, ya lo vimos en el caso de los griegos, eso como puede ser de costoso. Entonces el tipo la rechaza y ella decide vengarse donde más le duele a él, que es envenenando a su amigo Enkidu. Y el tipo tiene que ir a encontrar el secreto, el antídoto que salve a Enkidu de la muerte y que le dé el secreto de la inmortalidad. Entonces, encontramos la leyenda, pero está incompleta. Hasta ahí la encontramos un pedazo de la leyenda. Pero la leyenda de Gilgamesh, con la maravilla de ser la primera leyenda de la historia humana, esa leyenda va a enloquecer la imaginación de la gente. Entonces, el Daily Telegraph publica un anuncio diciendo que ofrece una recompensa al que encuentre la segunda parte de la leyenda. La segunda parte de la leyenda está en un tel, está, digamos, en una de esas colinas totalmente donde la arena ha cubierto las arcillas, donde están las tablillas. Entonces, John Smith, que nunca había salido de su biblioteca de Londres, del Museo Británico, y que era un autodidacta y un tipo muy sencillo, va y acepta el reto del periódico. Y se va, literalmente, a buscar una aguja en un pajar, porque imagínese usted la posibilidad de que entre todos los montículos que hay allá en Mesopotamia, usted con el que encuentre la leyenda que toca. Son miles y miles de tablillas sin clasificar, tablillas que están completamente en desorden, atrapadas por los tiempos. Usted tiene que encontrar el monte que es, la tablilla que es, llevar las que son. Eso es perfectamente imposible. Bueno, pues el tipo se va para allá sin haber salido nunca de Londres. Esto queda a miles de kilómetros de Londres, no es que esto queda en lo que actualmente es Irak. Y el tipo sale de Londres. Entonces se va para allá. Y lo más increíble de todo es que coge un tel, una de esas colinas, y empieza a excavarla. Y de ahí saca un poco de tablillas. Y se queda mirándolas. Y ahí está la segunda parte de la leyenda de Gilgamesh. En la primera tablilla que el tipo ve, en el primer montículo, de lo que era perfectamente imposible. Es una aguja en un pajar lo que el tipo descubrió. Coge las tablillas, se va para Londres, feliz de la pelota, y empieza a descifrarla. Y sigue la leyenda, y así es que conocemos la primera leyenda de la historia humana. La leyenda de Gilgamesh. El tipo va y la encuentra en el primer montículo, como si Gilgamesh lo hubiera mandado llamar. La descifra, la aclara, la enseña, y 3 años después muere. Toda una vida para un solo instante. La vida entera de ese tipo es para encontrar y traducir la leyenda de Gilgamesh. Y la leyenda de Gilgamesh es la primera leyenda de la historia humana. Así es la cosa. Los dioses de Mesopotamia lo habían mandado llamar. Entonces, empieza a contar la historia de cómo se van a buscar la planta de la inmortalidad, pero cuando se va a buscar la planta de la inmortalidad, ya regresa este man muerto. Ya no logra salvar a su amigo y le coge la tristeza más grande. Y después se enamora, se le aparece una mujer y le pega una enamorada buenísima, pero también la mujer se le va a morir. Y esto de la muerte se le vuelve un complique. Se le vuelve un verdadero complique a Gilgamesh porque lo afecta muchísimo. Entonces, él va a averiguar cómo, digamos, va a averiguar de un rey que conoce el secreto de la inmortalidad, y ese rey se llama Utpanshmukn. Digamos, es más o menos así, Ushpantit. Ese personaje es un rey inmortal. Y entonces le dice que él ha atravesado el mar de la muerte y que le dice que cómo hizo cuál es el secreto de la inmortalidad. Entonces ese personaje le cuenta, finalmente se atreve a decirle que la inmortalidad en general es solo patrimonio de los dioses, pero que él sobrevivió porque él era el único que se enteró de la venida del diluvio, que construyó una nave cubierta de betún y de asfalto, en donde se refugió con su familia, con las plantas y con los animales que en ese momento existían. Y al cabo de 7 días y 7 noches de una terrible tempestad, vio asomar entre la isla, de entre las aguas,
al monte Nesir. Entonces hizo ir sucesivamente a una paloma, luego a una golondrina y luego a un cuervo, en ese orden. Y no volvieron. Al cabo de 6 días salió de la embarcación y después de ofrecer sacrificios a los dioses se reconcilió con el dios Enlil, que era el que le había avisado del diluvio, sí, y que le había dicho que lo había hecho para castigar las faltas de los hombres, y en prueba de reconciliación le ofreció la inmortalidad a él y a su esposa. La leyenda de Gilgamesh confirma el diluvio universal que se habla en la Biblia, exactamente en los mismos términos, pero con 3000 años de anterioridad. Entonces, aquí empiezan a darse confirmaciones de los textos de la Biblia, y como estamos en el siglo XIX, cuando la teoría de la evolución sacude todos los cimientos de la cultura occidental, la importancia de probar la existencia de los relatos bíblicos a través de la arqueología adquiere una dimensión poderosísima, porque es el debate con la teoría de la evolución. Entonces, la leyenda de Gilgamesh nos confirma de una fuente distinta la existencia del diluvio universal en los mismos términos. Y aquí estamos hablando de la primera leyenda de la historia humana. Esto es una leyenda sumeria. Entonces, el asombro que esto va a producir es impresionante. Y después de que este tipo arma todo este tierrero y todo eso, muere 3 años después, habiendo dejado desde su anonimato de la biblioteca para el mundo entero la primera leyenda humana, la leyenda de Gilgamesh el inmortal. Entonces, estas historias son absolutamente impresionantes, porque así es que nosotros vamos a saber de Gilgamesh. Ya sabemos de Jerjes, ya sabemos de Darío, ya sabemos de Gilgamesh, ya tenemos los montones de tablillas. Va a haber otro tipo que va a hacer la misma vuelta, y ese tipo va a descubrir la propia de las propias. El tipo se llama Caldaway, y lo que él va a descubrir es Babilonia. Va a descubrir la propia. Ahora, Babilonia es muy posterior al mundo sumerio, porque Babilonia es del 2500, mientras que nosotros las referencias de las tablillas y todo lo que tenemos nos da desde el año 4500, y hay otras que nos dan del año 5000. Entonces hay una diferencia de mucho tiempo antes de que llegue Babilonia acá. Ha pasado Sumeria, ha pasado Obeid, ha pasado Acadia, ha pasado Asiria, han resurgido de nuevo, ha pasado Babilonia, y resurgen una y otra vez estas civilizaciones. Cuando llega Babilonia, esto hace rato que está en los asentamientos, y hace rato que están las grandes civilizaciones montadas, sí, y esta, la primera ciudad, la primera que se va a descubrir es Eridu. Eridu se reconoce como la primera ciudad en la historia humana. Actualmente corresponde a una ciudad que se llama Abu Zarein. Abu Zarein. Es muy importante para cualquier cosa que pueda pasar retener los nombres de los sitios donde empezaron las civilizaciones, porque están en peligro ahora. Entonces, esa fue la primera ciudad, de ahí, de Eridu. Dicen que actualmente Abu Zarein, dice que ahí quedaba el Edén. Era ahí donde se había situado el Edén, y es la que vinculaba a Sumeria con el principio de los tiempos. Entonces, mucho tiempo después es que se hace Babilonia. Babilonia ya es una civilización posterior, y Caldaway descubre la Babilonia, y la descubre tal como dijeron que había sido, tal como estaba descrita en la Biblia, como estaba descrita la Babel, y desentierra el templo más grande de todos, el Sigurat de Marduk, el gran dios del que hablaremos después. Caldaway va a encontrar la Babilonia, y va a encontrar este Sigurat. El Sigurat, que son templos de adoración, está dedicado a Marduk, y Marduk era el dios de Babilonia. Y Marduk tiene una leyenda, que Marduk en un momento dado, los astros, acuérdese que en la Mesopotamia es donde se desarrolla la astronomía y la astrología, y los babilonios van a ser unos duros en esto. Entonces, cuando Marduk empieza a crear el universo es caótico, y los astros aún no tienen órbitas. Entonces Marduk empieza a hablar de un poema que se llama Enuma Elish, y a medida que Marduk habla del poema Enuma Elish, los astros, al escuchar sus palabras, van adquiriendo
un lugar en el cosmos, y se van estableciendo las órbitas, y se van estableciendo las galaxias, y todo el espectro cósmico va cogiendo una mirada y un orden, y un determinado destino y un rumbo dentro del universo. Y cuando Marduk termina su poema, los astros ya han sido creados, ya tienen órbitas, y el universo ha sido ordenado. La palabra creadora de Marduk ha ordenado el cosmos, y los astros han encontrado su órbita y su lugar dentro del concierto del universo. A ese tipo, a Marduk, a ese dios de Babilonia, está dedicado el gran Sigurat. Sigurat son templos escalonados. El más grande de todos, el de Babilonia, fue el que logra desenterrar Caldowey. Y ese gran Sigurat de Babilonia, como Sigurat se llaman los templos de adoración, están por toda la Mesopotamia, pero hay uno que es el más grande de todos, que es el que queda en Babilonia. Babilonia le decían, los judíos le decían Babil, y los griegos le dirían Babilón. A ese Sigurat lo llamamos el Sigurat de Babel. Y como eso es tan grande en un territorio plano, sobresale con una magnificencia que parecería que fuera a tocar el cielo, la Torre de Babel. Entonces, así se descubre la Babilonia. Pero esto era una cosa impresionante. Había una estatua de adoración que tenía 25 kilos en oro, y ahí es cuando descubren los jardines colgantes. Y los jardines colgantes, esto queda a 80, fue hecha con 85 millones de ladrillos, mejor dicho, la magnificencia de esto es una cosa impresionante para la época, pues era impresionante. Y esto queda a mitad de camino entre lo que es la ciudad actual de Mosul y el Golfo Pérsico. Sí, ahí entre Mosul y el Golfo Pérsico quedan los asentamientos de este Sigurat de Babil, de Babilonia. Entonces, ahí se van a desarrollar las primeras ciudades, a diferencia de la cultura egipcia, que es agrícola. A diferencia de otras culturas, normalmente se creía que la primera cultura griega, hasta la información que tenía Occidente, la primera cultura urbana era Grecia, y que Grecia era la que establecía la línea entre civilización y barbarie. Con todo esto descubrimos que el mundo está inventado hace muchísimo más tiempo, por eso siempre aclaramos que en materia de arqueología todo lo que uno dice es provisional y está sujeto a ser descubierto y modificado por cualquier nuevo hallazgo siempre. Entonces, porque durante mucho tiempo la cosa empezaba a terminar en Grecia, resulta que aquí estamos descubriendo que 4000 años antes ya el mundo estaba inventado. Y descubrimos que los babilonios y la gente de la Mesopotamia se inventa un concepto de vivir que se llama la ciudad. El concepto de el urbanismo es el aporte más grande que esta gente tiene, porque son concentraciones urbanas, que tienen centros administrativos, que tienen que tienen puntos de comercio, que digamos lo que es la estructura de una diversidad de población concentrada alrededor de un centro que se llama una ciudad, que no es, obviamente ellos viven de la agricultura, pero están viviéndose en las ciudades. El 90% de la población de la Mesopotamia en la era de Babilonia vivía en la ciudad de Babilonia. Era un mundo urbano. El urbanismo sale de ahí. ¿Y qué encuentran en Babilonia? Las primeras escuelas, el primer caso de soborno, el primer caso de delincuencia juvenil, la primera guerra de nervios, que es la que actualmente tienen, el primer congreso bicameral, el primer historiador, el primer caso de reducción de impuestos, los primeros libros de farmacopea, los primeros libros de leyes, los primeros calendarios agrícolas, como decir el almanaque Bristol, la primera cosmogonía y la primera cosmología. Empiezan a encontrar las primeras reformas, la primera canción de amor, la primera novela épica, el primer poema épico que es Gilgamesh, los primeros catálogos de libros, la primera edad de oro. Empiezan a descubrir todo esto. Descubren un texto de las tablillas cuneiformes donde un padre se queja de que su hijo se revela contra él y no le obedece, y que las nuevas generaciones no respetan a sus padres, no los obedecen, y que se están perdiendo los valores, y se están perdiendo los valores desde que se estaban inventando el mundo. Mire, esto hace 5000 años antes de Cristo, y ya hay quejas de la rebeldía de los jóvenes y de la manera como ellos se sentían rebeldes frente a sus padres y cuestionaban sus normas y sus leyes, desde que el mundo es mundo.
Y todo esto lo descubren en la Babilonia. Y la entrada va a ser exactamente como en la Biblia la habían descrito, así encuentran la entrada de Babilonia. Y empiezan a comprar una cantidad de cosas. Después de eso, empiezan a ver una cantidad de investigaciones que van de la Universidad de Pensilvania y todo eso mucho más adelante, porque son protestantes y quieren rectificar, quieren comprobar lo que dice la Biblia. Entonces las descripciones tal como estaban allá. Y se van descubriendo las ciudades. La ciudad de Uruk era una ciudad de rumba total. Era una de las ciudades más poderosas y era de festivales y era de parrandas, y en esta época ya existía la cerveza porque la cebada se cultivaba en la media luna fértil. Entonces ya existía la cerveza, se hacían las ceremonias y también en las fiestas. Es el más antiguo de los licores, digamos, de los más antiguos es este. Entonces ya se va creando lo que es la Babilonia. Mucho tiempo después de este descubrimiento, en 1970, Saddam Hussein en un barrio va a invertir un montón en arqueología en el 70 para recuperar un pasado preislámico, porque el proyecto Baas, como se concebió en términos de Nasser, el proyecto de panarabismo, era un proyecto laico. Entonces, para buscar una identidad preislámica, le van a meter un montón de billete, con el billete petrolero, a las excavaciones y a la reconstrucción de todas estas ruinas. Y en la Babilonia va a ser casi que un parque temático. Eso le queda más parecido a Hollywood que a lo que realmente era, pero lo reconstruyó, inclusive le pone ladrillos nuevos. Eso quedó chistoso, pero lo logró reconstruir de todas formas, y le meten un billete grandísimo a esto y lo van a alistar para que el mundo conozca el legado de la antigüedad. Y cuando ya lo tienen bonito, precioso y le han metido toda la plata del mundo, estalla la guerra con Irán. La primera, la guerra Irán-Irak, luego la guerra del Golfo Pérsico. Y entonces, pues esto quedó listo y no se vio, y está en peligro total en este momento. Las grandes civilizaciones, ese legado puede desaparecer, y eso es un patrimonio para el mundo entero, porque la humanidad completa se ve comprometida en esas historias, porque ese es el origen de la historia humana. Esta gente se inventó la rueda, esta gente se inventó los canales de regadío, todo eso se lo inventaron ellos también. Entonces, ese es, digamos, uno de los puntos más graves que pende sobre el conocimiento que tengamos de nosotros mismos como especie, porque todo eso se juega ahí, en los sigurats, en los asentamientos que en este momento están en la mira de las destrucciones que los pueblos hacen sucesivamente sobre sí mismos a lo largo de los milenios y a lo largo de la historia, y que ojalá no nos toque presenciar en esta época que se llama civilizada. Por otro lado, durante la Segunda Guerra Mundial, había un personaje que trabajó 30 años en una revista de variedades elaborando los crucigramas. Este personaje era perfectamente anodino, nunca dio síntomas de ser interesante de ninguna manera, y nunca llegó tarde a trabajar en 30 años. Se llamaba Ernest Weidner. Este personaje, Ernest F. Weidner, un tipo, el que hacía crucigramas, no hablaba con nadie, era un tipo perfectamente desconocido. Por las noches tenía una extraña ocupación. Por las noches se ponía a descifrar y a leer las tablillas y a mandar artículos a los lugares, a las revistas más especializadas que no leían ni la mamá de los autores, mandaba los artículos. Un día en el 41, en la Segunda Guerra Mundial, este tipo ni siquiera lo habían reclutado, que eso era rarísimo en Alemania. Un día, durante la Segunda Guerra Mundial, con los bombardeos y todo, el tipo no llega a trabajar. Y eso es muy raro, estamos en el 41. Entonces los compañeros de la revista, extrañados por la ausencia del tipo, van a averiguar qué pasa. Resulta que lo acaban de llamar de la Universidad de Viena y le acaban de dar la cátedra de asiriología. El tipo, en 30 años de trabajar solitario por las noches, descifró las tablillas y logró establecer la periodización de todo el antiguo imperio asirio, y fue llevado como catedrático de la Universidad de Viena, convertido en el asiriólogo más importante de su tiempo, y por él es que sabemos lo que sabemos de Asiria. Y así es como desde las arenas del desierto se han ido revelando los legados de los comienzos de la historia del hombre en el país de los dos ríos, en la tierra de Mesopotamia.
Después vamos a ver cómo estas historias se van consolidando, qué tanto sabemos de ellos, qué se averiguó de estas civilizaciones, qué queda, cómo va a pasar por ellos después el paso de los tiempos, y luego nos vamos hacia las tierras de Canaán en este inmenso viaje que estamos realizando alrededor del Medio Oriente. Entonces, desde las arenas del desierto, desde la grandeza del Enuma Elish, de Marduk, constituyendo las miradas del cosmos, desde la búsqueda insaciable de Gilgamesh por la inmortalidad y la vida de John Smith, solamente dedicada a la traducción de este poema, desde la locura y el delirio de los que colgaban de los abismos para comprobar las escrituras de Ciro y de Darío y de Jerjes, desde todos estos sueños y visiones que han hecho para el hombre moderno la recuperación del más remoto de los pasados, en la narración de Ana Uribe, en la